Padre Señor, en esta hora cuando salen los primeros rayos del sol, decimos, sea la luz. En el nombre del Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, y en Jesucristo, el Rey de las naciones, el testigo eterno, el Salvador del mundo, el que dio su vida por mí, que murió en la cruz y resucitó al tercer día. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. En su nombre yo declaro que este tiempo es extraordinario y glorioso para cada uno de nosotros. Por Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, declaramos que cumplimos en forma perfecta, sin ninguna distracción, con nuestro pacto 1260. Es nuestro compromiso. Oh sí, Señor, es nuestro compromiso con nuestro Padre eterno, servir para la salvación de millones de vidas. Para eso hemos sido escogidos desde la eternidad. Nos levantamos en el poder de su bendito nombre y por el santo llamado que nos hizo desde antes de la fundación del mundo. Hoy respondemos en forma diligente y efectiva a la agenda del Padre. Por la gloriosa sangre de Jesucristo derramada en la cruz, declaramos que estamos bajo el pacto de inmolación 1260. ¿Cuál es ese pacto? Ese pacto es que somos uno con Dios, que estamos de acuerdo con su visión en todo, que vivimos en plenitud de obediencia, que hemos nacido para ganar y jamás aceptaremos la pérdida. Es por eso que no vivimos para nosotros mismos. Vivimos es para agradar al que nos envió. Nos presentamos como ofrenda de sacrificio vivo. Cumplimos con su asignación divina. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Este es un tiempo de salvación en grande. Millones de personas aceptan a Jesús como su Salvador en las distintas naciones de la tierra y confiesan sus pecados y entran en arrepentimiento profundo y genuino. Soy un instrumento de Dios que recoge esa cosecha. Somos instrumento de Dios que recogemos esa cosecha. Tenemos nuestros ojos abiertos. Todas las personas que confiesan a Jesucristo son firmes en sus decisiones. Declaramos que son los mejores discípulos hasta llegar a ser obreros fieles de su viña gloriosa, que llevarán no algunos frutos, sino mucho fruto por el poder de la gracia redentiva en Cristo. Declaramos que veremos la gloria como nunca antes en nuestras naciones. Así que fructificaremos, multiplicaremos y dominaremos. Con sus manos en alto, declaren una vez más: cosecha está lista. Oh, camarra batalla. El Eterno todo lo preparó para nosotros. Confesamos con plena seguridad y fe que somos como el grano de trigo, que sembrado en buena tierra llevamos mucho fruto. Oh sí, Señor, por esta razón declaramos que sobre nosotros hay revelación, sobre nosotros hay poder, sobre nosotros hay sabiduría y sobre nosotros hay discernimiento. Repítalo conmigo: sobre nosotros hay revelación, sobre nosotros hay poder y sobre nosotros hay discernimiento. Una vez más, con sus manos en alto, repítalo: sobre nosotros hay revelación, hay poder, hay sabiduría y hay discernimiento. Oh sí, Señor, por la sangre de Jesucristo no vamos a caer en tentaciones. Hoy nada ni nadie nos robará la visión. Vemos por los ojos del Espíritu las miles de personas que el eterno Dios tiene preparadas para que las atendamos en este día. Seremos diligentes. Viviremos todo el día conectado a la luz de la revelación. Hoy se expande nuestro camino. En el nombre de Jesús declaro que se te abren puertas. Declaro que el bien de Dios te abre puertas en este día. Nos moveremos en plenitud de obediencia, escuchando la voz del Espíritu y obedeciéndola. Nuestra vida está bajo el pacto de inmolación. Por lo tanto, no nos dejaremos engañar. Cumpliremos con la palabra. Todo lo que Dios dijo de nosotros va a fluir con poder y gloria.
Oh sí, Señor, velaremos en el Espíritu, derrotaremos el individualismo, reconoceremos al cuerpo de Cristo, respetaremos a nuestros hermanos y los honraremos en este día, con sus manos en alto ahí donde usted está. Ahora, batalla. Declárelo que usted va a poder recibir hoy recibe la victoria respecto a su día. Confiese la seguridad de Dios sobre usted. Oh, batalla. Declare que se abren puertas. Declare que el bien de Dios está a favor de usted y de su familia. Cancele la operación de los perversos. Declare la compañía de ángeles. Declárelo en esta hora. Y en su casa declare: hay compañía de ángeles a favor de mi casa, de mi familia. Oh, cancele toda operación de los perversos. La operación de los perversos no va a fructificar ni sobre su casa, ni sobre su trabajo, ni sobre su emprendimiento, ni sobre nada de lo que esté ejecutando va a tener poder. Declaro que hay victoria para tu vida, victoria para tu casa, victoria para los tuyos, victoria en tu negocio, victoria en lo que estés emprendiendo. Oh, declare ahora y coloque un manto de protección alrededor de toda su familia. Hay un manto de protección sobre su casa, hay un manto de protección sobre su familia. Oh, declare una línea de sangre alrededor de su casa, alrededor de su familia, alrededor de sus propiedades. Declare esa línea de sangre en esta hora, batalla, sobre cada propiedad de CCN a nivel global. Oh, declaro el bien de Dios. Declaro que usted está cubierto con la sangre de Cristo, allá en Ecuador, allá en Estados Unidos, allá en Perú, allá en Colombia. Oh sí, Señor, allá en Argentina, en toda Venezuela, estamos cubiertos con la sangre del Cordero. Hay una línea de sangre alrededor de tu casa y de tu familia. No hay infierno, no hay diablo que pueda querer venir a tocar lo que Dios te ha dado en esta hora. Oh sí, levante su mano y declárelo en esta hora. Cubro con éxito y rendimiento a todos los discípulos y obreros. Ore ahora en esta hora por sus discípulos. Declare la palabra sobre sus discípulos. Padre, oro por mis 24 discípulos. Los cubro con la sangre de Cristo. Declaro que caminan en el poder de la palabra, predicando la palabra, viendo los frutos de la palabra, que son ganadores de millones de personas para ti, Señor. Menos que eso no quiero. Yo quiero un ejército encendido en ti, por ti y para ti, Señor. Y esa es mi palabra todas las mañanas por ello. E igual hago por cada uno de los que están en este medio. Cubro sus casas y cubro su familia. Reprendo al devorador, reprendo al diablo inmundo. Reprendo toda estrategia satánica para que este momento no podamos recibir ni absorber la palabra. Declaro que nada interrumpe lo que tú vas a hacer en el corazón de cada uno de los que está conectado ahora y de los que verán en las próximas horas este mismo material. Declaro fuego de Dios, libertad de Dios sobre tu vida en este momento. Oh sí, Señor, utilizo la potestad creativa de la profecía. Declárelo ahora. Hable aquello que quiere, cuándo lo quiere y cómo lo quiere. Vamos, ahí en su casa usted tiene sus peticiones de oración. Usted sabe lo que quiere ver a favor de su casa. Usted sabe lo que quiere ver para su familia. Suelte la palabra con toda seguridad. Suelte la palabra, suelte la palabra. En esta hora separo mi alma. Oh sí, Señor, separo mi alma y mis sentidos por la palabra y creo la verdad que viene de Dios. Vamos, suelte, háblele a su alma que se va a alinear con la palabra. A veces usted puede soñar desde el dolor. Usted puede tener visiones desde el lamento. Es más fácil ahora ver un futuro negro y ver un futuro desastroso porque todo naturalmente te anuncia eso. Pero usted y yo tenemos que soñar desde la voz del Espíritu. Así que háblale a tu alma y dile: alma, te sujetas. Tú no vas a ver lo que quieras. Tú vas a ver lo que la palabra me está diciendo
habitando. Tú vas a visualizar desde el futuro glorioso que Dios ha preparado para tu vida y para tu casa. Vamos en esta hora, con tus manos en alto, decláralo en esta hora. Te vas a mantener en adoración, te vas a mantener en comunión desde el Espíritu y vas a ser libre de toda tentación en esta mañana. Declaro que eres libre de toda tentación. Hay artimañas del diablo que quieren levantarse a tu alrededor, pero ni sobre mi vida ni sobre tu vida van a tener poder. Vas a estar atento, vas a estar filoso, vas a poder discernir los ambientes y no vas a caer en la estrategia del enemigo. En el nombre de Jesús, tu casa está cubierta con el poder de la sangre y hay victoria para ti y hay victoria para los tuyos. En esta hora lo declaro, es un sí y es un amén, es un sí y es un amén. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén y amén y amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Rey de Gloria ahí en su casa. Denle un aplauso, celébrelo al Señor. Este es un día de victoria. Si puede decirlo conmigo, dígalo ahí. Este es mi día de victoria. Sí, Señor. Si puede escribirlo ahí, escribir en esta hora. Este es mi día de victoria. Voy a ver la mano de Dios y voy a ver el poder de Dios. Escríbalo en esta hora. Este es mi día de victoria. Este es mi día de victoria. Usted va a tener un día de victoria. Lo declaro en el nombre de Jesús. Siento la seguridad en mi corazón que este es un día bueno de parte de Dios para tu vida y para mi vida. ¿En qué cosa puntual? No lo sé, pero lo que yo sé es que Dios está de tu lado y mi lado y veremos su victoria en este día. Gloria a Dios. Este es mi día de victoria. Gloria a Dios. Este es nuestro día. Hebreos capítulo 12, hoy quiero dar la enseñanza que por problemas de señal no la pude dar el jueves pasado. Así que voy a buscar desarrollar con calma en esta mañana que hay buena señal, poder darles esta palabra. Sé que va a ser una bendición para cada uno de ustedes. Presten mucha atención a lo que voy a explicar. Si pudo tomar algunas notas de la semana pasada, pues téngala ahí a la mano porque voy a agregar otras cosas y al final voy a terminar hablando unas cosas más que estuve estudiando acerca de este tema. Sé que le va a bendecir. Este es un tema de estudio, así que tiene que prestarle mucha atención para poder entender bien todo lo que le voy a hablar en esta mañana, porque si no, como dice nuestro apóstol, va a terminar más confundido que Adán en el Día de las Madres, ¿verdad? Y esa no es la idea. La idea es que hoy usted pueda salir con una herramienta clara. Este tema de hoy, como triaris del reino, lo que lo va a revelar es el inmenso poder que hay en lo que estamos haciendo desde los tribunales celestiales. Usted va a ver todo lo que estamos haciendo a través de lo que le voy a enseñar y la importancia de seguir haciéndolo con entendimiento. Voy a hablarles un poco también que hay veces que usted puede subir al tribunal, hacia el trono de la gracia, de manera personal. Y esa es una sala que hay en los tribunales celestiales, que es el del trono de la gracia, pero hay asuntos que no podemos subir de manera personal. Cuando ya me refiero a pelear contra principados que dominan estados, regiones o continentes, tenemos que entrar de manera corporativa como iglesia. De eso vamos a hablar un poco hoy. Esté preparado y vaya en sus Biblias, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Amén. Dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Oh sí, Señor, que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hay tanta riqueza en este texto. Dice: a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Dice: sino que habéis acercado
en los cielos. ¿Sabe? Los días que usted y yo vivimos, tenemos que transitarlos desde nuestra posición y posesión en Cristo. Yo creo que eso ya no está en discusión. Ya no está. Hoy no está en discusión vivir desde nuestra posición y nuestra posesión en Cristo. Razón por la que tenemos que vivir desde nuestra posición y posesión en Cristo, porque la batalla que tenemos que atravesar en los próximos días, la batalla que tenemos que pelear en las próximas horas, la batalla que tenemos que usted y yo en los próximos meses, necesita que aprendamos a pelearlo desde la posición y la posesión que tenemos en nuestro Señor. Voy a buscar moverme del lugar para que todos podamos tener mejor cobertura en el tema que quiero desarrollarles. Sí, Señor. Y por causa de esta realidad de que tenemos una batalla, esta batalla no se puede ejecutar desde nuestras intenciones, desde nuestras buenas motivaciones, sino que tiene que desarrollarse, sin duda, desde el poder que tenemos en Cristo. Posición tenemos que batallarla desde nuestra posición, porque la palabra dice que somos reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. A nivel de reyes y sacerdotes, desde un punto de vista totalmente de intercesión y oración, reyes y sacerdotes tiene que ver con reyes, sacerdotes para poder arrepentirnos delante de nuestro Señor, cubrirnos con el poder de la sangre, y reyes para poder decretar. ¿Qué hace normalmente un rey? Un rey, cuando se trata de hacer juicio sobre asuntos que ocurren dentro de su imperio, es lo que decreta lo que se tiene que hacer. Somos reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. Sacerdotes para presentarnos con la sangre de Cristo, cubrir nuestras vidas, nuestra casa, interceder también por otros, apelando a la sangre de Cristo, pero reyes para decretar. Tenga eso presente en su corazón. Sacerdotes para arrepentirnos a través del poder de la sangre e interceder, pero también reyes para desde los lugares altos poder decretar juicio y justicia sobre el enemigo. Ahí está el plan. Saber operar entonces y entrar ante los tribunales desde nuestra posición como reyes y como sacerdotes. Ahora, dentro de esto hay muchísimo más para desarrollar. Y es lo que vamos a hacer en este día. Hay mucho más para desarrollar, porque usted y yo no podremos tener victoria en estos días si no aprendemos a atrapar lo que es nuestro sacerdocio y nuestro reinado y saber operar desde nuestra posición. La razón, ¿por qué? La razón porque el nivel de conflicto global nos exige operar con entendimiento, porque el entretenimiento no genera desmoronamiento. Tome nota de eso, por favor. El nivel de conflicto global nos exige operar con entendimiento, porque el entretenimiento no genera desmoronamiento. Aquí no hay tiempo para entretenernos. Si usted es consciente del nivel de batalla que estamos teniendo a nivel global, con mentes maquiavélicas y perversas, inclinadas hacia las tinieblas, con una agenda destructiva, con una agenda de control mundial, con una agenda de empobrecer a los pueblos y arrinconarnos en la miseria. Usted y yo no tenemos tiempo para vivir en un evangelio de entretenimiento. Tenemos una sola cosa: entender que tenemos que vivir con entendimiento, porque el entretenimiento no genera desmoronamiento. Aquí tenemos que creer que se va a desmoronar, romper pedazo tras pedazo toda estrategia del diablo creada, toda estructura satánica creada a nivel global, regional, continental y nacional y de pueblos para justamente tener preso
Sígame la idea en esto, por favor. Entonces, aquí la clave de todo esto es entender entonces, si no vivo desde mi posición y mi posesión, tendré un evangelio de entretenimiento y el entretenimiento no va a generar desmoronamiento. Hay mucho que hoy debemos aprender a batallar, no desde cualquier lugar, sino aprender a batallarlo desde lo que llamamos el monte de Sión. Pelear desde el monte de Sión. Sígame la idea en esto. La palabra en este texto te habla que allí es donde hoy usted y yo nos encontramos. ¿Dónde nos encontramos? Dice la palabra. Dice que nos encontramos en el monte de Sión. El monte de Sión justamente es el monte que determina sobre el resto de los montes. El monte de Sión es el monte que se refiere a nuestra posición. Sígame la idea aquí. Toda la figura de Hebreos 12 te habla justamente de una figura. El monte de Sión como nuestra posición. ¿Y qué hay de este monte? ¿Qué hay dentro de ese monte? Y habla del monte de Sión como el monte de Sión desde el cual, unidos con Cristo, unidos en el poder de la sangre, podemos decretar justicia y juicio contra las artimañas diabólicas que están ocurriendo en contra de tu vida, mi vida y nuestras naciones. Monte de Sión, número 1 del monte donde operamos, y es el monte que determina sobre todos los demás montes. Cuando me refiero a los demás montes, me refiero a lo que hemos predicado, enseñado, y muchos profetas también han sacado libros sobre las 7 esferas sociales o los 7 montes sociales, y hablan de los el monte de Sión, que es el monte que gobierna sobre los demás montes de gobierno. ¿Dónde está eso en la Biblia? Isaías capítulo 2, versículo 1 al versículo 4 enseña lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Miren este texto. Cabeza de los montes. Wow. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. ¿A qué monte tenemos que correr para tener victoria sobre los demás montes? A este monte, al monte de Sión. Siga. Enderé sus caminos desde el monte de Sión, nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, ¿ves?, saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, reprenderá a muchos pueblos y volverá su espada en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Quiere decir que le va a romper toda artimaña diabólica que han tenido y han tejido. Aún su espada, sus mejores estrategias, las va a volver armas inútiles. No alzará espada contra nación, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. ¡Wow! Aquí entonces te va enseñando que desde el monte de Sión es el monte que tiene entonces gobierno sobre todos los demás montes. Y te lanza una revelación poderosa. Te enseña entonces que desde ese monte tenemos que saber usted y yo manejar. Tenemos que saber usted y yo poder predicar. Desde ese monte tenemos que saber usted y yo declarar justicia y juicio. Ahora, fíjense esto, por favor. Dice que a ese monte subirán las naciones y naciones se anunciarán entre otros. Tenemos que aprender a subir ese monte, porque de ese monte se revientan artimañas, se cancelan estrategias.
hace que sus estrategias sean infructíferas. Y aparte de eso, enseña que desde ese monte se van a romper toda estrategia de guerra de nación contra naciones. El monte de Sión. El monte, dice el texto, que es el monte que está sobre todo monte. Allí dice Hebreos 12:24, que es el monte donde usted y yo hemos sido posicionados. Gloria a Dios. Oh, levante sus manos ahí donde está. Padre, Señor, en esta hora declaro, Señor, que desde ese monte que estamos trabajando, que desde ese monte en el cual usted y yo oramos, declaro que esta palabra se te hace luz. Declaro que empiezas a entender que tu posición es desde el monte de Sión para poder vivir y tomar tu posesión aquí en la esfera terrestre. Declaro ahora en el nombre de Jesús que desde ahí opera, desde ahí predica, desde ahí oras y desde ahí desactivamos toda artimaña diabólica. Ahora, sígame la idea en esto. El monte de Sión es el monte donde se encuentra el Dios, el juez de todos. Así dice Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 22, nos enseña que ahí el monte donde estamos, y empieza a soltarte características del monte de Sión. Te dice, te habla de Jerusalén la celestial. Te habla de los millares de ángeles. Te habla de la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo. Y te habla también de Dios, el juez de todos. Te da otras características. Pero todas las características, dentro de todas las características, te señala una muy vital: el Dios, el juez de todo. Y ya ahí te marca entonces que el monte de Sión es una figura revelacional, no solo profética, revelacional de los tribunales celestiales. Porque ahí, más que revelarte a Dios como Padre o Dios como amigo, te revela a Dios como juez de todos. Quiere decir entonces que desde tu posición en el monte de Sión, el monte que está sobre los demás montes, y que desde ahí desbaratamos toda artimaña que se quieren tejer en las naciones, ahí, desde ahí es donde nuestro Señor hace sentencia como el juez de todos. Salmo 110, tome nota de esto. Salmo 110, versículo 1 y versículo 2 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder y dominará en medio de tus enemigos. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjate eso. Y Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Fíjese entonces, desde el monte de Sión es donde Él se sienta a aplicar justicia. Desde ese monte dice, y domina en medio desde tu enemigo. La palabra dice que nosotros con Cristo estamos juntamente sentados en lugares celestiales. Pero no estamos sentados para estar cómodos, estamos sentados porque es una figura de sentarse para decretar justicia, entrar en sesión para poder juzgar al adversario, a su estrategia y poder ver el avance del reino de Dios. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, cuando la palabra nos habla que estamos sentados en lugares celestiales, es que estamos sentados en el monte de Sión. Dios nos pide: aprende a entrar en el tribunal, aprende a declarar sentencia conmigo, y tú verás cómo yo hago justicia de tus enemigos. Opero con poder, y se desbarata todo plan de las tinieblas. Señor, en esta hora declaramos en el poder del acuerdo que este mes de junio vemos un acelerar poderoso, derribando toda estrategia diabólica, toda artimaña satánica, todo plan del enemigo en contra de nuestra vida, familia, naciones, en esta hora por el poder de la sangre. Entonces, concluyendo esta parte,
toda artimaña del enemigo. Oh sí, Señor. Ahora, el texto que leímos de Hebreos capítulo 12, versículo 22, del versículo 18, léalo después con calma y estúdielo. Versículo 19, versículo 17, te habla de otro monte. Te habla de otro monte, y es ahí donde tenemos que estar muy atentos para que no nos equivoquemos dónde estamos nosotros. Y te habla justamente del monte Sinaí. El monte Sinaí es donde nuestro Dios descendió en fuego. Es donde Dios descendió en fuego. Desde ese monte es donde dio los dio los 10 mandamientos. Ese monte declara el texto que el pueblo vio con gran miedo al Señor y no quiso subir y le generó gran terror. Oh sí, ese es el monte de Sinaí, donde el Señor descendió con fuego, dio justamente los 10 mandamientos. Fíjese algo, el monte Sinaí es donde Dios desciende en fuego. Dios desciende en fuego, da los mandamientos y su pueblo no se acerca a él, solamente se acercó Moisés. Yo lo sé que si usted ha estudiado el libro de Éxodo, sabe que el plan original no era solamente él, fue la misma rebeldía del corazón de Israel lo que lo llevó a que no suban con Moisés al monte, y el Señor terminó declarando: mejor que no suban, sube solo tú, y aún parte de los sacerdocios no pasará de esta línea, y los demás pueblos esperará que tú bajes con las leyes. Pero el monte de Sión es cuando nuestro Señor desciende en fuego, y el pueblo no se acerca. Pero el monte que le estoy hablando hoy no es el monte Sinaí, es el monte de Sión. Y el monte de Sión, Dios nos dice: ustedes están allí. Allí es donde tienen que subir. Desde allí ustedes van a legislar conmigo justicia sobre las naciones. Y ahí lo que quiero que entiendas: no es el tiempo de esperar que Dios descienda a resolver. Es el tiempo de subir a legislar con Dios. Hay gente que está en su nación esperando que Dios haga lo que tiene que hacer sin ellos hacer nada. Tienen un evangelio del monte Sinaí, de Dios desciende, Dios resuelve, Dios me da miedo acercarme a generar justicia contigo. Tú eres muy poderoso, mejor me mantengo a distancia. Ese es el evangelio del monte Sinaí. El monte que no tiene temor de Dios. No. Porque el temor de Dios es reverencia, es adoración y es justamente también entregarte a su causa y vivir como Él pide que vivas en adoración. Y la adoración que Dios pide hoy es que aprendamos a subir al monte Sión, a que legislemos desde ahí y con Él legislemos autoridad y justicia. Ese es el tiempo en el que vivimos. Ahora, sígame la idea en esto. No estamos entonces en el monte Sinaí, estamos en el monte de Sión. Esto quiere decir que en el antiguo pacto esto quiere decir esperando que Dios descienda, pero no está subiendo a legislar con Dios, está gestionando su autoridad espiritual desde el monte incorrecto. Yo le pido a Dios ahora que te dé sabiduría y entendimiento en esto. No podemos seguir perdiendo el tiempo. Tenemos que aprender a subir al tribunal celestial, a gestionar nuestra autoridad. No es el tiempo del monte Sinaí, es el tiempo de los que gestionamos nuestra autoridad desde donde tenemos que gestionarlo y donde Dios nos ha colocado en Cristo, desde el monte Sión. Ahora, las sincronizaciones con el monte de Sión, no con el de Sinaí. Tome nota ahí en su casa. Las sincronizaciones con el monte de Sión, no con el monte Sinaí. El texto toma como referencia bíblica Israel en el desierto para hablar del monte Sinaí. Y la razón es porque nos quiere lanzar características de cómo operaba ese pueblo para decirnos: así no tienen que operar ustedes. Ustedes tienen que legislar desde el monte de Sión. Pero en el monte de Sión se encuentra en la tierra prometida. Justamente en Jerusalén, en la tierra de los herederos. Entonces,
cristianos que buscan revelar su autoridad desde el monte de Sinaí son hijos del desierto. Usted no es un hijo del desierto. Levante sus manos y en alto y diga conmigo: no soy un hijo del desierto. Usted no es un hijo del desierto. Usted es un hijo heredero. Y los hijos herederos operan desde el monte de Sión, porque el monte de Sión no se encuentra en el desierto, se encuentra en la tierra prometida, en Jerusalén. Ahí se encuentra el monte de Sión. Usted es un hijo heredero. Los hijos herederos operamos desde el monte de Sión. Los hijos del desierto, los hijos esclavos en su mente, los hijos que están destinados a morir en el desierto porque su incredulidad no les permite entrar en la tierra prometida. Lo único que les queda es quedarse gestionando su autoridad espiritual desde el monte Sinaí. Y desde allí se lamentan, desde allí critican, desde allí tienen un lenguaje de pérdida, desde allí tienen sueños de terror y de miseria, pero nunca aprenden a soñar como heredero, a hablar como heredero, a conquistar como heredero y legislar como herederos. Si usted es un heredero de Dios, si usted es un entendido, que usted está llamado para legislar con Dios, usted y yo nos subiremos al monte de Sión. Oh sí, Señor. Desde entonces legislamos usted y yo desde el monte de Sión. Se lo digo de esta manera: es tiempo de subir al tribunal. En el nuevo pacto usted y yo estamos en el monte. Encima de todos los reyes. Él es rey que está por encima de todo rey de las naciones, porque con él nosotros tenemos dominio sobre todo cualquier otro gobierno, desde el monte del Señor, desde el monte de Sión. Ahora, sígame en esto, Donald, sígame en esto. Dentro de esa historia de Hebreos 12, versículo 22, te empieza a dar características. ¿Cuáles son las voces que hablan en el tribunal del celestial o en el tribunal que hay en el monte de Sión? Pues bueno, primeramente la voz de Dios, el juez de todo. Te habla de la Jerusalén celestial, es otra voz, también hay que estudiarlo. Te habla de los muchos millares de ángeles, esa es otra clave, hay que estudiar también. Los diferentes, las posiciones de los ángeles, cuál es su trabajo, cómo ellos operan, cómo salen a cumplir las demandas que se anuncian desde el monte de Sión. Ahí hay otra clave. También te habla de la sangre del Cordero, que habla más fuerte que la de Abel. Ahí hay otra clave, porque si usted va a subir va a subir a los tribunales celestiales, va a operar desde el monte de Sión, usted justamente tiene que aprender a aplicar el poder de la sangre, entrando con arrepentimiento como sacerdote, aplicando la sangre para después poder decretar como rey. Pero también te habla de Jesucristo el mediador, y también te habla de los congregación de los primogénitos inscritos en los cielos. Y ahí es donde yo quiero parar unos minutos y hablar con ustedes, porque esto me parece muy, pero muy interesante. ¿Quién es la congregación de los primogénitos inscrito en los cielos o registrado en los cielos? Pues la iglesia. La iglesia, nosotros, tú y yo como iglesia, tenemos un lugar en los tribunales celestiales. Por algo la palabra dice que estamos en el monte de Sión, ahí en Hebreos 12, 22. Desde allá es que operamos con nuestra posición. Ahora, esto quiere decir que cada uno de nosotros, cuando subimos a los tribunales, no lo hacemos como acusados, lo hacemos como redimidos por la sangre. Présteme mucha atención a ese punto porque es vital. Usted y yo no lo vamos a hacer como acusados. El enemigo pudo haber querido subir a los tribunales o ha subido a los tribunales para poder levantar un acta en contra tuya, porque él es el antidico. Anti, en contra. Dico, antidico. Anti significa en contra. Dico significa legalidad. Él está en contra de toda legalidad de Dios se cumple en tu vida. Él da testimonio en contra de toda la legalidad de Dios para tu vida. Así que Él constantemente está buscando en qué tú no estás operando en legalidad para Él ir en contra y dar testimonio contrario.
Así que él puede subir, levantar y decir, no, fulano, ellos creen que Dios le va a traer esto y trae esto, pero mira cómo están en esto, mira cómo están en lo otro. Por eso es que cuando usted sube y sabe que hay algo que se le ha trancado y ya no es normal, ya es algo que se le ha trancado constantemente en su vida familiar, en su vida personal, y usted dice, esto tengo que resolverlo en los tribunales celestiales, tienes que subir arrepintiéndote, tienes que subir justamente poniéndote de acuerdo con tu enemigo en dos niveles. Uno diciéndole al Señor, sí, es verdad, lo que Él dice es verdad, yo fallé en esto, yo fallé en lo otro y yo pequé en eso. Y después tienes que declarar la sangre de Cristo y decir, Padre, pero por tu sangre hoy tengo victoria porque fui redimido. Y después tienes que ponerte de acuerdo con tu enemigo diciéndole, pero también vamos a ponernos de acuerdo tú y yo en otra cosa. Yo no seguiré de creer, yo no seguiré de hablar la palabra, yo no voy a dejar de seguir proclamando el evangelio, así que te voy a seguir venciendo con el poder de Dios. Y ahí haces la declaración. Ahora, tú no subes entonces como acusado, tú subes como redimido. Ahí en su casa, diga conmigo, dígalo, como redimido, porque tú eres parte de la iglesia, de la congregación de los primogénitos registrado en los cielos. Ahora, no sube entonces como un acusado, no subes como una víctima, sino como parte del tribunal. Como iglesia estamos registrados para intervenir en los tribunales celestiales. La iglesia se nos ha dado la voz en el sistema judicial del cielo. Se nos ha dado una voz, tenemos una voz. Así como los millares de ángeles tienen una voz, así como la Jerusalén celestial tiene una voz, así como la sangre del Cordero tiene una voz, Jesucristo el mediador tiene una voz, la iglesia tiene una voz. Tú tienes una voz en los tribunales celestiales. Cada uno de nosotros que formamos la iglesia, se nos ha dado una jurisdicción o se nos ha dado acceso o tenemos rango para una jurisdicción, justamente para un lugar de acción. ¿Sabes cuál es tu jurisdicción? ¿Sabes cuál es el rango que tienes de manera personal para poder entrar justamente en ciertas jurisdicciones? ¿Sabes cuál es? Y eso es bueno conocer nuestra jurisdicción. De manera personal, todos, el apóstol Pablo nos lanza una llave de cuál es la jurisdicción, cuál es el rango que tenemos para poder entrar en una jurisdicción que nos permita resolver algunos casos personales. Y el apóstol Pablo nos da esa clave justamente. Nos dice, nos lanza unas claves y vamos a profundizarlo, pero vamos a empezar justamente por 2 de Corintios 10:13. 2 de Corintios 10:13. Porque allí el apóstol Pablo nos da la medida de la esfera que Dios le había dado a él. Nos lanza una clave, nos lanza una pista. Y mire lo que dice. 2 de Corintios 10:13 dice, mas nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite, para llegar también hasta vosotros. Mire que no es inocente, dice, dentro de la medida de la esfera que Dios señaló como límite, para llegar también hasta vosotros. Fíjense la clave aquí. La clave aquí es que si queremos ser protegidos y efectivos, debemos mantenernos dentro de nuestra esfera. Pablo lo dice, yo no me glorío en otra cosa. Yo me glorío justamente en la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también a vosotros. Eso está en 2 de Corintios 10:13. Dice, desde ahí yo opero, desde esa jurisdicción, por el rango que tengo, yo opero, yo les predico, yo declaro la liberación y actúo en mi oficio. Ahora, y te lanzo una clave. Si Pablo, siendo Pablo, un hombre entendido en los tiempos, con una revelación profunda, aprendía que había una esfera que Dios le había dado y donde le había señalado límite, y en ella tenía que moverse, nos está lanzando una primera clave. Número 1, si queremos ser protegidos y efectivos, debemos mantenernos dentro de nuestra esfera, saber operar desde nuestra esfera. Número 2, también entender que esfera en griego significa metrón. Y metrón significa una medida, una porción limitada. Y a todos se nos ha dado un metrón en el cual funcionar. Y desde ahí tenemos que operar efectivamente. Hay algunos cristianos que se metieron profundo, en oraciones profundas y guerra espiritual profunda. El problema es que quisieron entrar en ciertas batallas que no estaban ellos solos con el rango para batallarla,
terminaron locos, terminaron con unos pensamientos descabellados, terminaron, tú dices, pero ¿qué le pasó? ¿Por qué le ocurrió esto? Porque salió de su esfera. Ahora, sígame la idea en esto, porque es que esto es muy vital, porque somos una voz en los tribunales y tenemos que saber cómo operar de manera individual y cómo operar de manera corporativa, porque la palabra dice la congregación de los primogénitos, no habla en singular, habla en plural, son la que está registrada en los cielos. Entonces hay algunos asuntos que tú entras de manera personal, pero hay otros asuntos que hay que entrar de manera corporativa si queremos tener victoria. Ahora, así como en la tierra hay tribunales criminales, tribunales para reclamos menores, tribunales civiles y otras expresiones, así ocurre en el cielo. En el cielo hay muchos tribunales que operan, pero no se nos permite operar a todos, en todos los tribunales. Se lo repito, no se nos permite operar a todos, en todos los tribunales. Nuestra operación en los tribunales del cielo depende de la medida de gobierno o jurisdicción que se nos ha dado. Entonces desde ahí usted ya saca conclusiones. Yo tengo que entender entonces qué cosa de manera personal, a qué sala o a qué tribunal de los tribunales del cielo puedo entrar y cuál es otra hay que entrar de manera corporativa. Ahora, el no entender esto podría llevarnos a que nuestra vida corra peligro porque estaríamos actuando fuera de nuestra jurisdicción. Hay un tribunal dentro de los tribunales del cielo donde todos tenemos jurisdicción para entrar. Y es justamente el del trono de la gracia. Ahí podemos entrar todos. Usted tiene un caso personal o familiar. Usted dice, voy al tribunal del trono de la gracia. Ahí usted puede entrar de manera personal. ¿Dónde está eso? Hebreos 4, versículo 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Oh, sígame en esto, que yo sé que esto va a desatarse en un tiempo de oración poderoso. En el trono de la gracia es donde podemos presentar nuestros casos personales y familiares. Ahí usted puede entrar, presentar los casos por su familia, presentar sus casos personales ante el trono de la gracia. Ahí podemos entrar todos los cristianos presentando casos personales y familiares. Ahí usted tiene rango para esa jurisdicción. Ahí usted está operando dentro de su esfera. Entre con paz, entre con calma. Vaya, acuse al enemigo, repréndalo, declárelo, arrepiéntase ahí de todo lo que se tenga que arrepentir delante del trono de la gracia y pida que se haga justicia de su adversario. Ahí entre con toda calma. Pero cuando se trata de asuntos de pelear con principados, de ciudades, de regiones, de continentes, ahí usted y yo tenemos que saber entrar bajo jurisdicción. No podemos entrar de manera particular si no estamos operando de manera corporativa. Hay que entrar de manera corporativa y hay que saber operar en esos lugares. Sígueme la idea en esto. Cuando empezamos a interceder por ciudades, cuando empezamos a interceder por regiones, cuando estamos intercediendo por estados y gobierno, estamos entrando en otra jurisdicción. ¿Tendré el rango de manera personal para batallar en esa jurisdicción? ¿Cómo batallo en esa jurisdicción? ¿De qué manera oro en esa jurisdicción? Pastor, ¿me quiere decir que cuando yo bendigo una ciudad o una nación de manera personal, bendecir, es diferente entrar en guerra espiritual con principados? Bendecir, cuando los bendigo, ¿está bien o está mal? ¿Estoy dentro de la jurisdicción o estoy fuera de mi jurisdicción? Cuando estoy bendiciendo mi ciudad, ¿estoy haciéndolo bien? ¿Estoy haciéndolo mal? Pastor, explíqueme eso. Se lo voy a explicar. Voy a cerrar esta transmisión y vuelvo para que puedas saber cómo tienes que moverte cuando vas a pelear con principados, por ciudades, por regiones o por continente. ¿De qué manera? Estoy bendiciendo mi ciudad. ¿Está bien o está mal si lo hago solo? ¿Quieres conocer la respuesta? Me desconecto y vuelvo para enseñarte la segunda parte de esta enseñanza. Me desconecto ya mismo y volvemos con la segunda parte de esta enseñanza y así termino esto y tomamos un tiempo de oración estratégica como cuerpo. Ok, aquí estoy otra vez. Vaya conectándose rápidamente para poder seguir con la enseñanza que le estoy dando el día de hoy. Quedaron entonces unas preguntas en el aire y son las que quiero terminar de contestar en los próximos minutos.
Vamos entonces, seguimos con esta transmisión. Espero que usted esté tomando nota de todo esto. Igual va a estar montado en mi GTV para poder verlo y también en la cuenta de YouTube de la Federación para que podamos seguir estudiando todo este asunto. Vaya conectándose lo más rápido posible, por favor. Creo que esta enseñanza nos está dando muchas herramientas en base a lo que ya venimos practicando con nuestro apóstol y que de manera tan extraordinaria él nos ha venido enseñando. Así que seguimos operando en esto. Quedó entonces una pregunta en el aire, que es la cual quiero contestarle en estos minutos. Número 1, le estuve hablando en los puntos finales. No voy a resumir todo para no hacerlo largo. Estuve hablándole de operar dentro de nuestra jurisdicción. Aprender a operar. Que hay un lugar donde todos tenemos rango para entrar de manera personal, operar en esa jurisdicción, y es justamente la parte que tiene que ver con lo personal y familiar ante el tribunal, ante el trono de la gracia, o lo que también llaman el trono de misericordia, o lo que también llaman el juzgado móvil. Lo he leído en otros libros que lo llaman. Pero en pocas palabras, ahí es donde todos podemos entrar a presentar casos personales y familiares ante el trono de la gracia. El tribunal entonces de la gracia. Pero en lo que tiene que ver con asuntos de regiones, estados y continentes, estábamos hablando, ¿puedo hacerlo de manera personal? Si voy a bendecir una ciudad, ¿puedo hacerlo de manera personal? Voy parte por parte entonces. Número 1, si es un asunto de bendecir una ciudad, usted lo puede hacer de manera personal. No hay ningún problema. Se puede parar todas las mañanas, levantar sus manos y bendecir su ciudad, bendecir su barrio, bendecir su nación. Y usted está operando desde dentro de su jurisdicción. Está dentro de sus límites. No hay ningún problema. Cuando se refiere a bendecir, usted puede hacerlo. Y hay mucho poder en la bendición, porque es más fuerte que la maldición. Así que usted ahí en sus bendiciones está haciendo una operación estratégica. Pero cuando se trata de batallar con principados que tienen control sobre estados, sobre ciudades, control de manera ilegítima, pero tienen control sobre estados, sobre ciudades, regiones o continentes, usted no puede entrar de manera personal. Usted tiene que entrar de manera corporativa. Sígame la idea en esto. Esta cuestión de los rangos. Me encanta esto de operar dentro de la jurisdicción. Fíjese este ejemplo. Por ejemplo, Lucas capítulo 10. Usted ve en Lucas capítulo 10 que se encuentra nuestro Señor y empodera a los 70. Miren esto que está interesante. Empodera a los 70 y los envía a predicar. Y cuando los envía a predicar, los manda de 2 en 2. Le dice lo que tienen que hacer y los manda empoderados. Ellos van a hacer lo que tienen que hacer. Cuando vuelven a dar informe, mire lo que tiene que ver operar desde tu jurisdicción, desde el límite donde tú estás asignado, donde tú puedes operar. Vinieron los discípulos, vinieron los 70 y le dijeron: Señor, en tu nombre se nos sujetan los demonios. Pero Jesús le dijo: pero yo vi a Satanás descender del cielo como un rayo. ¿Te das cuenta? Ahí es una figura clara. Jesús operando desde su jurisdicción y los discípulos operando desde la suya en los hogares. Ahí hay entonces un panorama de operar desde tu jurisdicción y otro operando desde sus jurisdicciones. Saber entonces entender el rango donde puedo operar de manera particular. Ahora, hay asuntos que podemos encararlos individualmente. Un demonio, encárelo individualmente. Un demonio, encárelo individualmente. Una batalla personal o familiar contra las tinieblas, usted lo puede encarar personalmente, y ya le expliqué Hebreos capítulo 4 versículo 16, en el trono de la gracia. Muy bien, pero hay asuntos que debemos encararlos corporativamente y bajo autoridad. Escúcheme muy bien, corporativamente y bajo autoridad, para tener jurisdicción y observar victoria. No lo puedes hacer de manera sola, porque tienes que estar en jurisdicción. La otra vez estábamos orando con mi padre. Justamente la semana pasada, jueves pasado, que él tuvo unas lenguas muy profundas. Cerramos así la transmisión y él me volvió a llamar y dice que no paró de orar en esas lenguas. Me llamó a mi persona, llamó a mi mamá, llamó justamente a nuestro pastor de intercesión a nivel global, al pastor Luis Martínez, y a mi persona.
Y cuando entramos en oración, yo sentí que el Espíritu me dijo, están batallando algo ahora de manera corporativa. Y me habló a mi corazón y me dijo, aquí tú no hablas, aquí tú solo vas a ser un vidente. Porque en este rango de batalla, de manera corporativa, bajo autoridad, que es tu padre como apóstol, el único que tiene voz para hablar es él. Entonces ahí yo empecé a operar como un vidente. Y yo le dije, apóstol, veo esto y veo esto acerca de lo que usted nos habló. Y me dijo, eso yo lo vi. Y yo le dije, y yo percibo que usted es el que tiene que soltar la palabra y derrumbar esas cosas. Y ahí él soltó la palabra y derrumbó. Porque en ese espacio de batalla espiritual, de manera corporativa, bajo autoridad, quien tenía la voz para hablar no era yo como profeta y vidente, era él como apóstol. Entramos de manera corporativa, pero no habla cualquiera. Otro ejemplo. Una vez nos cuenta Diony Báez de un hombre que empieza a entrar en profunda guerra espiritual contra el principado de su ciudad. Y dice que se le presentó el principado. Y le habló y le dijo, ¿cómo tú vas a venir a pelear contra mí de manera individual? Dice que sus 3 dedos de su mano lo acercó al fuego y se le quemó y le quedaron 2. ¿Cuál fue el problema de él? Batallar, no, hacerlo de manera individual, no corporativa y sin estar bajo autoridad apostólica. Le cuento otro testimonio. Estoy leyendo un libro de un hombre de Dios que también trabaja mucho con esto y dice que está en su ciudad en Estados Unidos hablando de esto y están unas personas de Sudáfrica. Ellos se mueven muy fuerte también en esto del tribunal celestial. Llegaron y están entrando en un tiempo de oración. 5 o 6 personas nada más. Orando y quebrantando asuntos en los aires de la ciudad porque se habían presentado unos casos muy fuertes de delitos y a la misma vez de unas quemas extrañas que estaban ocurriendo. Así que empezaron a orar. Están entrando en el tribunal y dentro de entrar en el tribunal de manera corporativa se encuentra un vidente, se encuentran como 3 videntes, se encuentra él como apóstol, este hombre de la ciudad como apóstol y se encuentran otras personas más también intercediendo. Van ellos como 5 a interceder. Dice que se presentó el principado de la ciudad y nombra a 2 personas. Dice, ya va. El fulano de tal, ¿quiénes son ellos? Refiriéndose a los sudafricanos que estaban ahí. Digo, ¿quiénes son ellos? Porque ellos no tienen jurisdicción para actuar por esta región en este lugar. ¿Quién los invitó a ellos? Mire las palabras. O sea, diciendo, ellos están, su territorio asignado es en Sudáfrica, pero ellos están actuando aquí y pueden hacerlo, pero ¿quién los invitó? ¿Quién los hizo llegar aquí? Me impresiona esto. Sígame esta enseñanza. Entonces viene el príncipe y dice, ¿quién los trajo? Y nombra al gobernador. ¿El gobernador los trajo? No. Nombra al alcalde. ¿El alcalde los trajo? No. Entonces, ¿por qué, si no lo invitó nadie que tenga jurisdicción para ese lugar, están aquí? Y ahí es cuando los videntes ven el escenario y le dicen al apóstol, tienes que entrar tú porque tú eres el que puedes hablar, porque tú eres el que tiene jurisdicción para ese territorio. Y él sale y dice, yo los traje. Yo los traje a estar este trabajo espiritual aquí conmigo y yo tengo rango para esta jurisdicción. Así que ellos pueden hablar. Y mire la artimaña diabólica, porque el principado le dijo, ¿y quién eres tú? Y el principado sabía quién era él. Claro que lo sabía, pero él cuenta en su libro. Pero el principado quería saber si yo sabía quién era yo. Ahí está la clave. Y ahí es cuando él le habla y le dice, yo soy el apóstol de este territorio. Yo soy el apóstol adjudicado para ese territorio. Y tú me tienes que escuchar. Y ellos están aquí por causa mía, porque estamos haciendo un trabajo para desbaratar y hacer una denuncia delante de Dios contra las artimañas que están ocurriendo. Pero fíjese la clave. La clave fue entrar de manera corporativa. La clave fue entrar bajo autoridad apostólica y la tercera clave fue entrar todos conociendo quién eran ellos. ¿Quién eran ellos? Hay cosas que el enemigo no te la quita por enemigo, hay cosas que el enemigo te la ha quitado porque tú no tienes idea de quién eres tú. Ahora, ahí está la clave. Sígame la idea entonces en esto.
Esto es muy importante entonces entenderlo. Ahora, en la dimensión espiritual, ¿por qué te cuento todo esto? Porque en la dimensión espiritual no podemos fingir una autoridad que no tenemos. En esta dimensión no puedes fingir una autoridad que no tienes. Ejemplo, Hechos 19, versículo 13 al 16 dice: algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Y decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Y esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva. Fíjate, lo dice, de un tal Esceva. Dice que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno le replicó: conozco a Jesús, sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con toda violencia, que huyeron de la casa desnudos y heridos. Fíjese, eso está en Hechos, capítulo 19, versículo 13 al 16. ¿Cuál fue el problema? Dice que estos entraron a reprender el espíritu mire la manera, en el nombre de Jesús, mire cómo dijeron: en el nombre de Jesús, a quien predica Pablo, le ordeno que salga. ¿Ves? Estaban operando fuera de jurisdicción, no habían nacido de nuevo, no se habían convertido al cristianismo, no se habían entregado al Jesús del cual habla Pablo. Y el demonio le dijo: ¿y quiénes son ustedes? Y le dio una pela, una tremenda paliza le dio. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual no entiende de intenciones, el mundo espiritual entiende de autoridades. Entienda muy bien eso. Usted no puede fingir autoridad en el mundo invisible, no puede fingirla. No puede. Usted tiene que saber quién es usted, porque si no va a salir golpeado. Ahora, sígame en esto. No podemos fingir una autoridad que no tenemos y ser efectivos en las dimensiones espirituales. Tienes que saber quién eres. Tienes que saber. Y tienes que saber aún que sabiendo quién eres, el diablo te va a querer poner a pruebas como el testimonio que te puse. Aquí, para que se ríe un minutico antes de seguir con esto, porque ya estoy terminando. Una vez estamos en un encuentro reprendiendo unos endemoniados. Eran tantos que tuvimos que meter unos para un baño. Y cuando entramos a reprender a los endemoniados, entró uno y está reprendiendo y entra otro a darle apoyo. Y el demonio se voltea y lo mira y dice: ¿Qué vas a hablar tú? ¿Qué vas a hacer tú? Si yo te sé todas las tremenduras que tú estás haciendo. Y el tipo se le atragantó el cuello y dijo: mejor yo me voy a reprender a los que están allá afuera. ¿Ves? Conclusión, si él no estaba haciendo nada y el diablo le quería sacar su pasado, él tenía que decirle: he sido lavado con la sangre de Cristo y tú no tienes nada que hablar de mí. Pero si el hombre salió corriendo cuando el demonio quería denunciarlo, y él opera en adivinación y no opera en discernimiento, es porque todavía había algunas cositas que no había quebrantado, ¿no? La cuestión aquí es no solamente entender tu autoridad, es estar listo cuando estés en guerra espiritual para batallar siendo tú consciente de cuál es tu autoridad, porque el enemigo va a querer venir aún hasta minimizar la autoridad que tienes en Cristo. Entonces, hay casos que ya cuando es de principado hay que entrar corporativamente, bajo autoridad apostólica y siendo consciente de quién eres tú. Ahora, ¿por qué? Porque en el mundo espiritual no podemos fingir autoridad. Ahora, sigamos aquí, con esto cerramos, porque quiero orar y ya he tomado bastante tiempo. Como iglesia, juntos somos más fuertes. Pero bajo autoridad apostólica, usted y yo somos determinantes. Entonces, hay que entrar corporativamente, pero no tenemos que entrar solos, tenemos que entrar bajo autoridad apostólica, porque juntos somos más fuertes. Pero bajo autoridad apostólica somos determinantes. Por favor, tome nota de esto, somos determinantes. Jurisdicción apostólica. ¿Por qué bajo jurisdicción apostólica en asunto de pelear por regiones, estados o continentes? Porque 1 Corintios 12:28 dice: en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles. Apóstol significa protón. Protón significa primero en rango, importancia, preeminencia y gobierno. O sea, quiere decir que él tiene rango para entrar en jurisdicciones a nivel regionales, de estados o de continentes. Sígame la idea aquí. Por esta razón Jesús se encargó de ocupar durante 3 años y medio apóstoles. Formó apóstoles.
Durante 3 años equipó apóstoles. ¿Por qué? Porque estaba preparando un equipo que tuviera rango para asuntos gubernamentales, que guiara a la iglesia con el rango que tenían de manera corporativa a desbaratar asuntos gubernamentales. El día de Pentecostés, en el aposento alto, los apóstoles con 120 personas fueron llenas del Espíritu Santo. Los apóstoles con 120 personas. Voy a decir una frase un poco fuerte, pero necesaria para despertar en esto. Escuche, la iglesia salió de los apóstoles. No fue que los apóstoles salieron de la iglesia. Estaban los apóstoles reunidos con otros 120 y ahí el Señor, entonces los llenó del Espíritu y empezó la emancipación del mayor milagro del Nuevo Testamento, la iglesia. Pero la iglesia sale de los apóstoles. Es muy importante entonces el rango apostólico que ha sido restaurado a nivel global para poder operar de manera corporativa, pero bajo un apóstol, poder operar por asunto de ciudad, de región o de continentes, bajo jurisdicción apostólica. Esto es vital, vital entenderlo. Aún en Efesios, cuando cae la diosa Diana, tú ves que está un grupo de gente que todos los días enseñaba a Pablo, te das cuenta de manera corporativa, pero bajo un apóstol, y por eso es derribada la diosa Diana. ¿Ves? Aquí es clave entender esto. Cuando nuestro Dios quiere levantar un pueblo gubernamental reconocido en el cielo para funcionar en los tribunales celestiales, comienza con un apóstol. Sígame aquí esto. Hay apóstoles que tienen jurisdicción para una ciudad, otros para un estado, otros sobre regiones y otros a nivel continental. Y yo creo que ahí está la clave. Hay apóstoles que tienen jurisdicción para un estado, para región, para ciudades, pero otros para continente. Yo creo que ahí está la importancia. Nuestro apóstol tiene una jurisdicción continental. Por eso que Dios le ha puesto en su corazón entrar a los tribunales celestiales, no solo por algunas ciudades, sino a nivel global. Y también sabemos que tiene esa gracia porque CCN no está solo en una ciudad, CCN está en diferentes ciudades del mundo. Y la visión que Dios nos ha dado bajo la jurisdicción apostólica es llevar este evangelio a todas las naciones. Ese es justamente el poder de operar bajo jurisdicción apostólica. Y por eso Dios nos ha llevado a hacer lo que hemos hecho con el apóstol, no solo por Venezuela, no solo por Caracas, sino por el mundo entero, porque CCN es global, mundial, bajo la jurisdicción de un apóstol continental. Sigamos entonces en esto. Quiero ir cerrando ideas y aquí está la clave. El reconocimiento de lo apostólico dentro de la iglesia nos permite de manera corporativa abarcar con plenitud la jurisdicción que tenemos ante el tribunal celestial. Se lo repito y tome nota de esto porque vamos a orar. El reconocimiento apostólico dentro de la iglesia nos permite de manera corporativa abarcar con plenitud la jurisdicción que tenemos ante el tribunal celestial. Sin un apóstol, yo no puedo entonces entrar al tribunal celestial. Claro, te acabo de enseñar que puedes entrar al trono de la gracia. Yo no puedo entrar en otras guerras espirituales. Claro que puedes entrar a hacer otras guerras espirituales, pero no sé cómo vayas a salir. Y sin un apóstol entonces, o bajo jurisdicción apostólica en la iglesia, quiere decir entonces que no podemos ejercer autoridad en los tribunales celestiales, pero no vas a poder abarcar toda la dimensión de la autoridad que tienes, de la autoridad que tenemos como iglesia. Dios nos restaura los ministerios. Aquí es donde yo quiero que usted me entienda esto, por favor. Estoy operando en esto con mucha intensidad, porque Dios nos restaura el ministerio apostólico por moda. Dios nos restaura el ministerio de maestro y profeta, ministerios de gobiernos por moda. Dios nos restaura por un asunto de jurisdicción para resolver asuntos de Estado. Y eso es lo que no entiende mucha gente. No, que lo apostólico fue una moda y ya pasó, como los profetas, como no. No. Es que apóstoles, profetas, maestros, los 3 ministerios de gobierno, y después vienen los otros oficios, pastores y evangelistas. Dios no los restaura por moda, los restaura por resolver asuntos gubernamentales de estados, de ciudades y de naciones. Y es allí donde hay que entenderlo. Porque yo creo, yo no creo. Bueno, usted puede ser que crea o no cree. Lo único que está haciendo es minimizar la autoridad que tienen los tribunales celestiales para poder abarcar un mayor rango y producir mayores transformaciones. Todo lo explicado es muy importante entenderlo.
de la manera corporativa para funcionar en los tribunales celestiales. Ahora, ¿por qué es importante? Y hay un texto que a mí me atrapa y con esto cierro esta enseñanza. Hay un texto que me atrapa en Apocalipsis 2, versículos 4 y 5 y dice: sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Han perdido su primer amor. Primer amor, primero significa protón, rango. Quiere decir que no solamente perdieron su amor sincero hacia Dios, sino que ellos estaban cuestionando el operar en los rangos de mayor autoridad. O sea, en pocas palabras, lo estaban viendo como, bueno, los apóstoles, y no lo estaban viendo el valor que tenía para resolver asuntos de Estado. Estaban perdiendo su primer amor entonces en valorar los rangos, valorar los 5 oficios, valorar los 3 oficios de gobierno. No lo estaban entendiendo porque estaban perdiendo el primer amor, por tanto estaban perdiendo protón, el rango, el mayor rango de jurisdicción para poder operar sobre territorios. Y el Señor le dijo: solo eso vengo contra ustedes. Y si esa cuestión no es resuelta, les dice: les voy a quitar el candelabro. Y aquí donde está mi preocupación o mi ocupación. Y por eso dejo y me he tomado el tiempo para explicar esto, porque si van a haber religiosos que me van a criticar, que lo critiquen con gusto. Pero creo que la iglesia a nivel global, si no volvemos a recuperar con fuerza la jurisdicción apostólica, señores, corremos un grande peligro, que haya muchos movimientos que Dios les pida su candelabro. ¿Qué es el candelabro, pastor? El candelabro, según lo que yo he estudiado, el candelabro es figura de la unción gubernamental que tiene la iglesia, la unción gubernamental. ¿Dónde lo puedo ver? Después estudielo con más calma porque no quiero extender más en esto, pero está Zacarías capítulo 4, versículo 1 al 6. Zacarías 4. Zacarías 4 te habla de 2 olivos que justamente vierte aceite sobre el candelabro que tiene 7 como lamparitas, y ahí vierten los 2 olivos su aceite. Entonces te habla de 2 olivos, figura del aceite que desciende sobre el candelabro. Por eso que le digo que el candelabro es la figura de la unción de gobierno que tiene la iglesia. Ahora, los dos olivos. ¿Qué unción hay en esos 2 olivos? Porque hay algunos que dicen: no, la iglesia tiene una unción para determinar en oración solo sobre asuntos de gobiernos internos, de cómo van a moverse y cómo van a caminar, pero no sobre estados. Y no es así. ¿Dónde me agarro para decir eso? Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 y versículo 6 dice: y por mi parte, yo encargaré a mis 2 testigos que vestidos de luto profeticen durante 1260 días. Estos 2 testigos son los 2 olivos. Los 2 candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Allá te está dando clave de qué unción tienen los 2 olivos que se vierte sobre los candelabros. Y dice: si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. ¿Ves? Si alguien quiere tocar a la iglesia que tiene el candelabro, se mete en un problema porque su unción los va a llevar a lanzarle fuego y va a consumir a los enemigos. Por eso, el mayor problema que puede cometer los estados es querer tocar a la iglesia, porque es el anuncio y su veredicto de que se acaban. Mire lo que dice: así habrá de morir cualquiera que intente hacerle daño. Estos testigos tienen poder, hablando de los 2 testigos, que hablan de los 2 olivos, que es la unción que se mueve en los 2 olivos. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando. Habla de la unción de Elías. Y tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra. Habla de la unción de Moisés. ¿Te das cuenta? Utiliza la figura de Elías y Moisés para decir que esa es la unción de los 2 olivos que desciende sobre el candelabro que tiene la iglesia. En pocas palabras, la iglesia tiene unción para poder abrir los cielos de naciones. Y también, que es para declarar justicia, y también tiene unción para hacer que descienda fuego. O sea, también tiene unción, la iglesia tiene unción para declarar juicio sobre naciones. Ahora, he aquí la clave. Dios le dice a los de Éfeso: si ustedes
Si ustedes no vuelven al primer amor y le dan el valor que merecen todos los rangos, con Éfeso, no está hablando con toda la iglesia, está hablando con la iglesia de Éfeso, le dice a ustedes, la iglesia de Éfeso, por no entender la unción que portan en el candelabro por causa de la jurisdicción apostólica, se los voy a quitar. Se los voy a quitar. Y con esto termino. Creo que hay iglesias que son registradas en la tierra como iglesia, pero hace mucho tiempo en los cielos perdieron sus candelabros. Por tanto, no están registrados en los cielos. Y cuando Dios los mira, dice, ¿quiénes son? Operar desde lo apostólico no es un asunto de moda, es un asunto de poder movernos con libertad en la jurisdicción que tenemos como la congregación de los primogénitos, inscrito en el cielo. Es allí la clave. Y sobre eso quiero orar hoy. Aquí vamos a orar. Espero que se lleve ese entendimiento. Entienda lo que hemos hecho. Cuando usted y yo hemos entrado a nivel global como iglesia, cuando nuestro apóstol y todos SN hemos valorado el ministerio apostólico y no hemos dicho nunca que es una moda, no hemos asegurado delante de Dios, no han perdido el primer amor, están respetando el candelabro, por tanto como tienen candelabro son reconocidos en la tierra y reconocidos en los cielos y están con libertad para corporativamente, bajo jurisdicción, entrar ante el tribunal celestial y desbaratar artimañas del enemigo. Con esto cierro y oramos. Algo que me llama la atención y quiero decirles esto porque creo que esto nos va a dar fe para orar. Les lanzo este plus. Cuando usted estudia la vida de Jesús, Él te enseña los 3 modelos de oración que hemos hablado cuando nos acercamos a Dios. Orar a Dios como amigos, cuando te habla de que si un día un padre le falta, necesita comida porque le llegaron unas personas a su casa y va y toca la puerta de su amigo, ¿se acuerda? Y te habla de buscad y hallaréis, pedid, buscad, pedid, hallaréis y se os abrirá. Te habla entonces de un tipo de oración como amigos. Te habla de otro tipo de oración, justamente, que es cuando te habla como padre, que es cuando te dice, si un padre malo sabe dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuándo más yo no le daré al Espíritu Santo? Y en Lucas 18, nuestro Jesucristo nos habla de orar ante Dios y acercarnos a Dios como juez, cuando te habla de la viuda y el juez injusto, y cuando dice nuestro Señor, si juez injusto respondió, yo pronto responderé. ¿Sabe cuál es lo que me llama la atención? Que cuando te le acerca a Dios como amigo, no te da tiempo, te dice, busca, hallaréis, busca y hallaréis. Pero cuando buscas un secreto divino, porque eso es buscar a Dios como amigo, buscar un secreto divino, Dios quiere tiempo de calidad para que puedas escarbar y conseguirlo. Cuando sea como padre, Dios tampoco te da un tiempo definido, sino te dice, te daré al Espíritu. Porque cuando te le acercas como padre, tú como su hijo, Dios quiere tiempo de calidad para darte de su identidad, para darte de su recompensa. Necesita tiempo de calidad. Pero cuando tratan asuntos de justicia sobre las tinieblas y el adversario, el Señor no dice, busca y hallaré, no dice, te daré, sino que dice, pronto te responderé. Cuando estamos levantando sentencia ante los tribunales celestiales, Dios nos dice, pronto voy a hacer victoria contra el enemigo. Ahí donde usted está, en el nombre de Jesús, vamos a levantar nuestras manos y vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias en este día, Señor. He soltado esta palabra, Señor. He dado esta palabra en esta hora, Señor. Padre, Señor, y que esta palabra quede en el corazón de cada persona. Señor, en este día reventamos y cancelamos toda artimaña de las tinieblas. Declaramos que tu gracia y tu poder está sobre los aires. Declaramos que cada uno de las cosas que soltamos sobre los aires, Señor, Padre, que hemos declarado con nuestro apóstol, tiene poder, Señor, Padre Santo, y que lo que hemos hecho cada vez que entramos, Señor, al tribunal celestial, amado Dios, Señor, Padre, guiados bajo jurisdicción apostólica y en el poder corporativo, Señor, nos anuncia que hay un pronto de parte tuya que se va a soltar, no a favor solo de nuestra vida y familia, sino que se va a soltar a favor de las naciones. Padre, en esta
esta hora, Camarramaramataya, en el poder del acuerdo, Señor, soltamos la palabra sobre los aires. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. He buscado enseñar esta revelación para que cada uno de tus hijos que están ahí en sus casas puedan absorber esta palabra, Señor, y puedan ir en contra de toda artimaña de las tinieblas que ha querido venir y operar sobre las vidas. Padre Santo, Señor, declaramos que entramos hoy con entendimiento cada día, Señor, ante el trono de la gracia, pero que de manera corporativa entraremos bajo jurisdicción apostólica, Señor, en el poder del acuerdo, Señor. Padre Santo, gracias porque esto nos revela cada día más el inmenso poder de lo que hemos hecho, Señor, y que lo hemos hecho bien, y que lo hemos hecho bajo jurisdicción apostólica, y que lo hemos hecho como cuerpo, y que lo hemos hecho con entendimiento, Padre Santo, y que esto nos asegura un pronto de parte tuya. Hay un pronto de parte tuya, Señor. Hay un pronto para romper toda artimaña satánica sobre los aires. Por eso creemos que viene una aceleración de lo que hemos presentado en el tribunal del petitorio, Señor, porque tu palabra es lo que nos asegura cuando nos acercamos a ti como juez en asuntos, Señor, personales, familiares o gubernamentales. Tú nos dices: pronto responderé, pronto responderé. Hay un pronto de parte tuyo que anuncia que hay aceleración para que caiga toda artimaña diabólica. Por eso creemos que este mes de junio se acelera, se acelera, se acelera, se acelera, se acelera. Padre Santo, Señor, venimos como cuerpo, Señor, delante de ti, amado Dios, Señor, es a recordarte todo lo que hemos colocado en el tribunal del petitorio, Señor, y a decirte, amado Padre, que creemos lo que hemos colocado, que creemos la sentencia que tú ya hiciste, Padre Santo, y que sabemos que pronto, pronto tu mano va a terminar de desbaratar toda artimaña satánica sobre los aires de nuestras naciones, sobre los aires de nuestras ciudades, que estos meses son clave y que este mes hay una aceleración poderosa. Oh, batalla. Oh, batalla. Oh, batalla. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Rey. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Gracias, amado Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por esta hora. Gracias por permitirnos, Señor, operar en toda esta verdad, Señor. Amado Dios, Señor, Padre Santo. Señor, sabemos que como iglesia, como movimiento CCN a nivel global, tenemos el candelabro, Señor, para romper artimañas, para poder como iglesia movilizarnos, Señor, Padre Santo, y en el poder que nos has dado bajo cobertura, declarar que los aires de nuestras naciones están abiertos para el más grande avivamiento de poder que tú vas a traer. A ti sea toda la gloria y a ti sea toda la honra. Oh, en esta hora, oh, camarabasaya, oh, batalla. Levante su mano y dele gracias al Rey de Gloria unos minutos más. Ore por unos minutos más y dele gracias al Rey. Oh, batalla, porque pronto, como hemos actuado desde los tribunales celestiales, nos hemos acercado a Dios como juez. Hay un pronto de Dios que se está moviendo a nuestro favor, y pronto todo el mal que estamos batallando, oh, va a terminar, y Dios va a abrir un nuevo escenario con nuevo desafío y con nueva victoria. Pero lo creemos. Camarrabarababasaya, oh, camarrabarabasaya. Levante su mano y dele gracias a Dios porque hemos estado actuando de manera legal, hemos operado con legalidad, hemos operado de manera corporativa, pero bajo jurisdicción apostólica. Oh, sí, con el candelabro como iglesia, operando para derribar, para poder desmoronar y para seguir avanzando. Oh, kimarrabarabakabarrabarabasaya, oh, camarrabarabasaya, oh, kabababakabarababakabarrabarabasaya. Adórele al Rey de Gloria, adórele al Rey de Gloria. Dele gracias a Dios anticipadamente, dele gracias a Dios porque el pronto de Dios ya está asignado, el pronto de Dios ya está adjudicado, el pronto de Dios ya está anunciado, el pronto de Dios ya fue aceptado, porque lo que hicimos ante los tribunales celestiales con nuestro apóstol, Dios aceptó el veredicto, Dios aceptó la demanda y soltó el veredicto y mandó a los ángeles a operar. Por eso hay gran movilización angelical ahora sobre los aires de las naciones y va a seguir operando. Viene gran liberación, el pronto de Dios. Oh, cabarrabarabasaya, oh, cabarrabarabasaya. Oh, dele gracias al Rey de Gloria, dele gracias a usted que está ahí, dele gracias por el pronto de Dios. Oh,
cabarrabarabasaya. Gracias, Rey. 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 Oh, cabarrabarabasaka babarabasaya. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Adórele al Rey de Gloria. Hay victoria en el Rey de Gloria. Oh, gracias, Señor Dios Todopoderoso. Oh, gracias, Señor Dios Todopoderoso. Oh, gracias, Señor Dios Todopoderoso. A ti sea toda la honra, a ti sea toda la gloria. Oh, camarrabaraba, camarrabarababasaya, camarrababatay, camarrababataya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, camarrabarababasabarabataya. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Amén, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, 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 amén. Hemos actuado, sí, Señor, con poder. Hemos operado con poder. Estamos haciéndolo con legalidad. En el poder del uno, bajo autoridad apostólica, con el candelabro. Señores, el pronto de Dios sí se va a manifestar sobre nuestras naciones. El pronto de Dios para Argentina, para Chile, para Ecuador, para Perú, para Estados Unidos, para Europa, para Venezuela, sí está asignado para cada uno de nosotros. Yo he terminado todo este tiempo de oración. Sé que me tomé un poco de tiempo. Discúlpenme que haya sido un poco más largo que otra oportunidad, pero tenía la urgencia de enseñarles todo esto. Voy a aprovechar a ver si nuestro apóstol está conectado para cerrar este tiempo y cerramos este tiempo de enseñanza de hoy. Gracias a Dios por cada uno de sus comentarios y que le haya bendecido tanto la enseñanza del día de hoy, que les haya sido de bendición para sus vidas, cada uno de ustedes. Qué bueno, qué bueno. Esto va a estar montado, como le decía, en el GTV de mi canal y aparte también va a estar montado en el YouTube de la cuenta de CCN y ahí usted va a poder ver otra vez este material para que pueda tenerlo ahí, pueda estudiarlo y pueda trabajarlo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, estaba esperando la respuesta de nuestro apóstol, de ese que ahora no se encuentra disponible para atendernos, pero esta enseñanza, vuelvo y repito, va a quedar entonces ahí guindado en el canal. Solo me queda entonces cerrar este tiempo declarándole el bien de Dios, diciéndole que este es un día de victoria, que vaya bien. El que tiene que incorporarse en los próximos minutos a su trabajo, vaya con poder, vaya con gracia. El que ya esté llegando a su trabajo, le bendigo su día. El que esté en su casa, desde su casa le declaro un día de victoria y de poder. Declaro que usted va a avanzar con la gracia de Dios, la abundancia de Dios, que no hay enemigo, ni hay operación diabólica que lo pueda frenar, y camine todo el día con esta certeza. Usted y yo fuimos ante el juez eterno y pronto Él va a responder. Hay aceleración en lo que hemos venido declarando en los tribunales celestiales. Mañana vamos a seguir, mañana va a ser un día poderoso, mañana va a estar poderosísimo. Va a estar mi hermana aquí predicando, la pastora Paola de Ávila, a través de este medio. Va a estar en mi cuenta predicando a todos nosotros. Así que va a ser un tiempo extraordinario, no se lo puede perder. Los bendigo, declaro un día de victoria y de poder. Hasta luego. Amén. Chao, 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 chao.